¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien por allá. Banda, el día de hoy vamos a revisar el estado de Warface tal cual lo hicimos el año pasado. En esta ocasión estoy seguro de que les van a gustar los cambios que se hicieron en los últimos meses, ya que prácticamente renovaron muchas cosas y mejoraron muchos aspectos negativos que tenía el juego, como puede ser el pay to win excesivo, la mala optimización en ciertos mapas y un upgrade gráfico que, si bien es bastante sencillo, está muy bien hecho. Vamos a comenzar revisando de nueva cuenta la interfaz del juego. Como pueden ver, ahora sí está muy bien hecha, cada pestaña coincide perfectamente y no se amontona una encima de la otra. Podemos ver que ahora tenemos los pases de batalla dentro de la interfaz y no desde una página web como era antes. También podemos ver, gracias al fondo, el upgrade gráfico que les hablaba. La iluminación es correcta, cantidad suficiente de sombras y reflejos, las texturas se ven decentes, etc. Algo que les va a gustar mucho referente al pay to win es que ahora en cada temporada se hacen eventos que son completamente gratuitos y que te dan recompensas bastante buenas. Pueden ser skins, Warface Dollars, coronas, armas, todo depende del evento que se esté llevando a cabo. A fecha de publicación de este video, estamos en la temporada Rock Solid y lo más destacable de este evento es la escopeta 612 SD, un skin para la clase de médico, y si tienes suerte te puede tocar un arma de las más top en cajas aleatorias. Repito, es completamente gratuito y tú eliges en qué modo jugar. Puedes hacerlo en PvP o en PvE, en el modo que más te guste. Los pases de batalla son otro aspecto que se simplificó bastante. Como ya les había dicho, ahora lo tenemos dentro de la interfaz del juego. Aquí podemos ver el progreso, las misiones activas, contratos y la tienda de temporada. Respecto a las recompensas del pase, casi todo es cosmético. Sí tenemos blindajes y armas temáticas, pero la mayoría de las recompensas son cosméticos. Aquí lo interesante del pase de batalla es que los costos se han reducido considerablemente y los blindajes ahora te los dan de forma gratuita al completar los primeros niveles. Esto te cae perfecto si quieres volver al juego después de haberlo dejado por un tiempo o si eres un jugador nuevo. El sistema de progreso también cambió. Ahora tenemos un sistema más nuevo y muchísimo más justo para los nuevos jugadores. Ahora es más sencillo subir de nivel y desbloquear blindajes y armas buenas. Algunas armas que se hicieron free to play y que puedes desbloquear subiendo de nivel son el AK Alpha, Vector Custom, CDX Kraken, Typhoon F12, Iwi Carmel, Comrade 12, Snake DBR y el DVL-10. La tienda del juego ahora tiene menos ítems, casi todo lo que suelen meter son cajas aleatorias de créditos. Sí hay cajas que se compran con coronas y Warface Dollars, pero la mayoría son de créditos. De momento tenemos algunas armaduras de temporadas pasadas. Tenemos la armadura Apostate, que es una de las mejores. En las armas también tenemos algunas que siguen estando bastante buenas y que podemos comprar por coronas. Tenemos la FN FAL dorada, Spaz 2 Special, AM17, etc. Cabe aclarar que estos ítems los pueden cambiar por otros, algo normal. La tienda siempre ha tenido rotación y te pueden cambiar todo de un día para otro. Otra cosa interesante son las modificaciones que ahora les podemos agregar a las armas. Básicamente este sistema está en todas las armas free to play y en muchas de las armas nuevas que agregan al juego. Podemos agregarles más daño, más cadencia, más precisión, más velocidad de ADS, etc. Es un sistema que todavía no está terminado, así que más adelante seguiremos hablando de esto. Aquí les estoy mostrando el upgrade gráfico que tuvo el juego en PC. Como pueden ver, muchas de las texturas y modelos han cambiado, pero el cambio más notorio está en las sombras, la iluminación y en los reflejos. Esta es la prueba de lo que puede hacer el motor gráfico de Warface. De hecho, puede hacer incluso más. Los desarrolladores todavía pueden meterle más calidad al juego, pero hay que entender que esto consume más recursos para el sistema y no es un trabajo sencillo. De hecho, el upgrade gráfico solo lo veremos en mapas nuevos o que les hayan hecho su rework. En los mapas viejitos todavía se notan por ahí unas texturas y modelos muy a lo 2013, pero no se preocupen, muchos de los mapas están teniendo sus reworks. Tarde o temprano el juego tendrá una vista completamente mejorada. Respecto al gameplay, la verdad es que sigue siendo el típico Warface de siempre, no ha cambiado en nada en cuanto a jugabilidad. El único detalle que le encuentro es que se sigue apegando mucho al metagame. Con la armadura Rock Solid de la temporada actual, prácticamente todos los snipers tanquean. Ahora es muy raro que mates a un enemigo con un solo tiro. No importa si traes el sniper más potente, te lo pueden tanquear. El metagame actual por lo visto está en los rifles de asalto. Ahora hay rifles muy potentes con muy poco recoil y mucha precisión. Unos ejemplos pueden ser el OTS-14 Groza, que muchos lo pudieron conseguir free to play gracias a los eventos que les mencioné, y otros pay to win como pueden ser el Asval Custom o el Galil AC-23. En el video pasado les comenté que el metagame de ese entonces estaba en las escopetas y los subfusiles. A día de hoy muchas de esas armas ya fueron balanceadas, ya se les hizo su respectiva reducción de daño por distancia, dispersión, daño mínimo, etc. Con los modos de juego han tratado de mantener una armonía entre los modos PvP y PvE.
para que la gente los juegue y no los abandone como pasó hace poco, que la gente jugaba más a PvE porque ahí estaba el farm, que de hecho sigue estando. PvE a día de hoy te da un montón de recompensas permanentes que son muy buenas. En algunas temporadas de rank te dan ítems temporales muy buenos, y si llegas a los puestos más altos o ganas la temporada, te pueden dar un arma pay to win completamente gratis. Hace 2 temporadas regalaron el AM-17 y otras armas 2-3 buenas por llegar a los primeros puestos, así que ya se pueden imaginar qué tan activa estuvo esa temporada. En PvP todavía tarda en encontrar partidas, lo ideal es que busques en todos los modos si no quieres esperar. Esto pasa porque hay alrededor de 3000 personas jugando, a veces son más, a veces son menos, todo depende de la temporada y obviamente de la zona horaria que tiene cada región. De momento esto es todo lo que tengo para mostrarles. Creo que si quieren volver al juego o empezar a jugarlo, es ahora que la temporada está activa. Espero que este video les haya gustado, déjenme sus opiniones en los comentarios y nos veremos en el próximo. Bye bye.